Buenos días, mi nombre es José Antonio Vera, docente de Historia de la Enfermería en la Universidad de Murcia. Quiero agradecer a los responsables del simposio la inclusión de este trabajo en el cuarto congreso. En esta comunicación presento una propuesta docente centrada en el análisis de fuentes. El interés es construir, junto con mis estudiantes, un conocimiento duradero que sostenga el pensamiento crítico como reflexión intelectual y competencia profesional. No digo nada nuevo si recuerdo que la universidad es un espacio-tiempo para el estudio y el pensamiento crítico. La literatura señala que la selección y uso metodológico de las fuentes en docencia enfrenta el reto de contribuir a formar profesionales competentes y a la vez ser capaces de comprender la dimensión sociocultural y política del cuidado. El profesor Ordine reflexionó sobre la utilidad de lo inútil, insistiendo en el valor formativo del conocimiento humanístico y erudito. Este es un debate que ya debemos superar. Al igual que la dicotomía curar-cuidar, es hasta cierto punto artificial, como estableció José Luis Medina. La división sobre la rentabilidad de las humanidades y las ciencias sociales es más bien de percepción social. Quiero ser breve respecto al marco teórico. Convengamos que la historia es algo más que organizar una narración. Nuestras decisiones, como afirma Julián Casanova, son políticas, sociales y epistemológicas. Examinamos un pasado real, no imaginado, de ahí que debamos contrastar las fuentes. Algún tipo de verdad sobre el pasado es posible, aunque no sea toda la verdad. Dicho esto, podemos compartir con el maestro Fontana su reflexión sobre la función social y emancipadora de la historia. Esta nos puede ayudar a tomar conciencia crítica frente a las estructuras de poder y de dominación, una idea plenamente aplicable al análisis histórico del cuidado y de la profesión enfermera. Recuerden, si no, el paradigma biomédico y la artificial dicotomía curar-cuidar a la que se refería José Luis Medina. Respecto al marco teórico educativo, somos conscientes que no hay una receta infalible en el aula, pero existen elementos clave que promueven un aprendizaje significativo. Así, Ruiz Martín nos propone 12 principios basados en la evidencia científica que favorecen ese aprendizaje en el aula. Entre ellos quiero destacar el promover la vocación, limitar los objetivos de aprendizaje y evitar que lo accesorio se convierta en el foco de atención. Dos hechos determinan nuestra propuesta. Uno de ellos histórico, como es la integración en 2024 de la Escuela de Enfermería de Cartagena en la Universidad de Murcia, y otro, la escucha de los estudiantes a través de un grupo focal organizado por el Vicedecanato de Calidad. De estos dos hechos derivan nuestros objetivos que ustedes pueden leer. Estos tres ejes metodológicos que se promueven están respaldados por investigaciones en ciencias del aprendizaje, que destacan el papel central del diálogo, la cooperación y la resolución conjunta de problemas como motores del aprendizaje activo. Entre estas metodologías se incluyen el aprendizaje cooperativo y la discusión guiada, así como enfoques que favorecen la comparación de ideas. Asimismo, se emprende el uso de estrategias como la instrucción entre pares, donde los estudiantes aprenden unos de otros confrontando conceptos clave, intercambiando argumentos, y la retroalimentación inmediata durante el trabajo en el aula. Este diseño didáctico pretende situar al estudiantado en el centro, desafiarlo cognitivamente y ofrecer compromisos para aprender a través de la experiencia compartida, la reflexión colectiva y el trabajo colaborativo. Respecto a la selección de fuentes, seguimos la escuela historiográfica de los anales y coincidimos con Lucien Febvre al reconocer que la historia se hace con documentos escritos, pero también puede hacerse sin documentos si estos no existen. ¿Cómo? Previamente a las actividades prácticas y volviendo a compartir la experiencia del profesor Julián Casanova, como en las lecciones magistrales tenemos el momento de aclarar puntos confusos que no se han captado bien, preguntando al profesor o acudiendo a la bibliografía para practicar una escritura precisa y analítica de los apuntes por parte del estudiante. Los apuntes deben ser una creación de nuestros estudiantes, no una aportación del profesor. Este trabajo en las clases magistrales se continúa durante los seminarios, que tienen una duración de 2 horas y media. Previamente, los estudiantes disponen en el aula virtual de la tarea con las instrucciones necesarias. En el aula se trabajará el tema propuesto en grupos reducidos, se visionará el vídeo documental, alguna secuencia fílmica, una imagen, documentos, objetos. Pueden utilizar sus PC portátiles con conexión a Internet para las búsquedas bibliográficas, datos o contextos que les permitan realizar la escritura reflexiva y posteriormente exponer en el plenario del aula los argumentos y perspectivas de cada grupo que cada grupo ha trabajado, suscitando así un debate guiado por el profesor. Durante el proceso se realiza la evaluación continua de cada seminario.
Las fuentes se trabajan con unas preguntas generales para añadir otras más específicas según su naturaleza. La publicación en 2022 de Hitos de la Enfermería Española nos facilita algunas fuentes, muchas relacionadas con grandes acontecimientos, pero también podemos trabajar en nuestras aulas la microhistoria y la historia más cotidiana del cuidado. Así, la primera guía metodológica y fuente que les propongo es el análisis de un pequeño texto publicado en la prensa regional. Se trata del comentario de un artículo periodístico de 1987 informando sobre la petición de un auxiliar de clínica de ingresar en el curso para las damas auxiliares de la Cruz Roja, que durante 100 años había sido solo para mujeres. Amparándose en la Constitución española, este señor denuncia y rompe una barrera. Podemos preguntarnos si su intención fue revolucionar la historia. El motivo fue más prosaico o menos idealista, conseguir los 2,5 puntos que reconocían las instituciones sanitarias del momento para trabajar, pero la repercusión en un cambio fue un cambio en toda España respecto a la no discriminación por cuestiones de sexo. Los estudiantes utilizarán la ficha técnica indagando sobre la implantación de este medio de comunicación en un territorio y sobre todo el poder de crear opinión pública a cargo de estos medios de comunicación. Con este tipo de fuentes se reivindica la historia local, integrándola en lo global. Ya pasamos de lo local a lo universal. Para ello propongo el poema La ambulancia de Isla Correllero. Esta poesía es un testimonio del acompañamiento a una niña durante el traslado en ambulancia. El cuidado, la compasión, el sufrimiento deben emerger como categorías analizables. El poema pueden localizarlo y leerlo utilizando cualquier buscador o comprando el libro. Para el análisis de cómics he seleccionado unas viñetas de la novela gráfica El mar recordará nuestros nombres de Javier de Isusi sobre la expedición de la vacuna, con Isabel Zendal como figura a reivindicar. Cuestiones de género e interseccionalidad están muy presentes en esta fuente, pero también el honor de ser pioneros en la ayuda humanitaria, sin ocultar, eso sí, los intereses económicos de mantener productivos los territorios de ultramar, alejándolos de la viruela. Como obra musical propongo analizar el himno de la enfermería. Como objetivo para los alumnos es que valoren la letra y música para reflexionar sobre el mensaje y los valores que se quiere transmitir a la sociedad en el contexto de la historia de la enfermería del tiempo presente, preguntándonos si este himno acompaña a un cambio de percepción sociopolítica de la enfermería o refuerza una vocación atemporal. Los himnos, la canción protesta, los vídeos musicales, pero también las nanas y coplillas que alivian son elementos de nuestra cultura olvidados a veces por los historiadores frente a otros campos, pero quizá igualmente necesarios en la valorización de la historia de los cuidados. La publicidad también constituye una fuente útil para nuestro conocimiento de la historia de la enfermería, explorando la distribución de los roles respecto a la provisión de cuidados y los valores de la sociedad en este momento. A quién va dirigida, qué roles atribuye a varones y a mujeres, visibilizando las desigualdades, como los alumnos verán en esta publicidad llamada Misión Sagrada. Respecto al análisis fílmico, esta guía metodológica pretende que con el visionado de la selección de secuencias o documentos fílmicos, bien asesorados por historiadores, que los estudiantes se recreen en determinados procesos históricos relacionados con la enfermería. En este caso, les propongo el primer capítulo de unos 53 minutos de The Clinic, un hospital neoyorquino de principios del siglo XX. Con su análisis y trabajo en grupo esperamos que emerjan los discursos explícitos o implícitos relacionados con los roles de género, la desigualdad social y la beneficencia, la jerarquía, la enfermería, la unidad funcional marcada por la filantropía, la religión o el capitalismo. Pero también aparecen los determinantes sociales de la salud, la corrupción, por citar algunos. Para terminar, situando la narración en el paradigma racional positivista con su influencia en la formación enfermera, el progreso científico, la salud pública y el modelo biomédico que reduce la autonomía de pacientes y elementos funcionales relacionados con el cuidado. También incluyo la visualización y debate de estos 4 documentales, ya que el análisis de contenido de estos 4 episodios contribuyen a una historia pública, plural y conectada a los debates contemporáneos. Además, pueden consultar el material de apoyo para profesores poniendo en cualquier buscador el título de la serie y guía para el profesor. Ha resultado un ejercicio intelectual muy interesante que combina la perspectiva diacrónica y sincrónica. En uno de estos episodios aparece, por cierto, Florence Nightingale y alguna de sus contribuciones a la enfermería. Creemos importante añadir también el análisis de los monumentos, ya que las sociedades desarrollan un discurso del que forma parte la puesta en pie de monumentos, museos, espacios de conmemoración que reproducen una imagen de los valores, en este caso enfermeros, formalizando una memoria
oficial a través de la evocación de la idea dominante del cuidado. Los estudiantes deben visualizar el discurso proyectado por estas obras. No son discursos neutros, sino que focalizan la atención en aquellos temas que se quieren enfatizar. Para el análisis de las webs, los estudiantes deben explicar los elementos más relevantes, analizando con sentido crítico el contenido publicado, las fuentes utilizadas y la finalidad. En este caso, realizan la valoración de la web de la Red Internacional de Historia y Pensamiento Enfermero. Para el análisis historiográfico, pues seguimos la propuesta metodológica del profesor Amezcua: clasificar, analizar, interpretar. El texto a comentar es el artículo de Mirón González, La enfermería en el exilio republicano español. Los estudiantes establecen la relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y trabajan las diferencias y semejanzas entre las enfermeras y los practicantes españoles en los campos de refugiados franceses. Los estereotipos aparecidos en la prensa francesa, muy vinculados ambos a cuestiones de género. En esta actividad se incluye la realización de un podcast que aborda las preguntas fundamentales y la tesis principal de la fuente a comentar. Terminamos estas guías metodológicas con el análisis iconográfico, pero me resulta excesivo proponerles cuestiones de estilo o de predominio de paleta cromática a mis estudiantes, cuestiones más vinculadas a la historia del arte, por lo que, siguiendo a Ruiz Martín de objetivos limitados y profundos, nos dedicamos al análisis iconológico para centrarnos en procesos, discursos e identidad profesional. En este caso, pues propongo el Ciencia y Caridad de Picasso, que seguro que conocen todos ustedes y utilizan en sus aulas. Pasamos a considerar algunos resultados obtenidos de un cuestionario de opinión del estudiantado con 43 preguntas de aproximadamente 50 estudiantes matriculados en la asignatura. Se les presenta 22 afirmaciones cerradas para que señalen su grado de acuerdo con cada una, utilizando una escala Likert, muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. La mayoría oscila entre 3, 4 y 5, pero creo que lo más interesante han sido las respuestas a las preguntas abiertas que paso a describirles. Son 3 preguntas con texto libre, donde pueden ustedes leer aquellas respuestas que más se han repetido, similares, hasta que se han saturado las categorías. Pues resaltan los podcasts, el uso de diversos recursos. Muy interesante ver, sobre todo en esta segunda pregunta, qué mejorarías de la organización. ¿Qué mejorarías de la organización del tiempo, los seminarios o la metodología empleada? Pues información más específica de lo que hay que saber y de lo que se debe conocer, más tiempo a seminarios, menos a lecciones magistrales, otros opinan lo contrario. La lectura del material previo a los seminarios no lo hacemos en general el alumnado. Esta es una respuesta muy sincera, donde reconocen que el aula invertida pues no está dando los resultados esperados. Y con respecto al podcast, dice un estudiante, creo que no es muy útil, ya que muchos alumnos no son capaces de prestar atención durante tanto tiempo. Tanto tiempo, los podcasts que hemos hecho eran 15, 18 minutos como mucho. Es decir, estamos en una cultura quizá de lo efímero, más tiktokera, donde el tiempo para prestar atención a algo se ha reducido ostensiblemente. La última pregunta, de las 3 abiertas: ¿hay algún tema o actividad que consideres que debería incorporarse en futuros cursos? Pues también muy interesante conocer que quieren saber más enfermeras que han hecho historia, ampliar estas dinámicas, y vuelven a pedir apuntes adecuados, es decir, que el profesor les haga los apuntes y se les entrega. Más word class, en un alarde de sinceridad: no sé de otros temas a tratar, mi conocimiento de la historia de enfermería ha empezado en esta asignatura. Pues bueno, es de agradecer la sinceridad. Y una respuesta muy interesante, solamente única: profundizar más en temas como ITS, homosexualidad, género, trans, y trabajar más la multiculturalidad. Bien, esto puede deberse a que vino un investigador del proyecto Transalum, proyecto estatal, y vino a presentar pues unos primeros resultados y también a mostrar qué tipo de investigación puede hacer la enfermería. Investigación cualitativa en este caso. Resultados, pues refieren mayor participación y motivación en este cuestionario, hablan de que han tenido una mejor comprensión histórica, desarrollo del pensamiento crítico. Esto es difícil de medir. Una lectura ética de la profesión, más sensibilidad ante desigualdades de género y salud. Bien, ¿qué dicen los autores? Pues los autores consultados apuntan a la variabilidad de perfiles del profesorado en historia de la enfermería, de la variabilidad de horas de impartición, de su situación laboral, de competencias y metodologías docentes, apreciando falta de procesos innovadores, concluyendo que es mayor la motivación del profesorado hacia la comunicación de la historia de la enfermería que el nivel de desarrollo alcanzado hasta ahora en las tecnologías empleadas, identificándose por tanto un importante margen de mejora de cara al futuro. Estos autores señalan también que los docentes de historia de la enfermería perciben poco reconocimiento por parte de sus compañeros.
o de nuestros compañeros. Si bien es cierto que se han articulado proyectos colaborativos para promover la innovación docente en la historia de la enfermería, falta por conocer el alcance de estas propuestas. Coincidimos todos en la necesidad de seguir diseñando guías didácticas que favorezcan la incorporación de la innovación docente a la programación de la asignatura, incorporando métodos de evaluación que potencien los resultados del aprendizaje cooperativo y de la sostenibilidad del pensamiento crítico. Bien, la historia de la enfermería no solo es pasado, es una herramienta para pensar el presente y transformar el futuro de nuestros cuidados. La historia, con mayúscula, es necesaria para que los universitarios vayan construyendo un criterio propio, compartido o no, y una visión crítica del hoy. La integración de las fuentes seleccionadas en la docencia contribuye a formar profesionales con mirada crítica, identidad consciente y capacidad para situar el cuidado en su dimensión humana, social y política, sin excluir su valor económico. Esta propuesta concuerda con el título del simposio, Educación Superior con recursos accesibles. Con formación y más recursos esperamos poder explorar la simulación histórica, como los proyectos que a través de la realidad virtual recrean un marco funcional, pues como un hospital en distintas etapas históricas, y continuar situando al estudiante en el centro. No me queda más que agradecerles a todos y les leo en sus preguntas.